Bueno, segundo bloque, primer invitado que es Luis Rueda. Luis Rueda, diputado provincial, presidente del Partido Bloquista, fue subsecretario de la Unidad Gobernación. Muy bien. Bueno, vamos a conversar entonces con Luis. Ellos tienen un trabajo muy importante dentro del bloquismo, del Partido Bloquista. Hola, buen día, Luis. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Luis. Gusto recibirte. Que tiene que ver con la famosa reforma electoral. Sí, que tanto se está hablando, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros primero eliminar el CIPAD, así como estaba el sistema, que nosotros lo defendimos en su momento, porque nos parecía que era un buen sistema para poder participar dentro de un frente. Porque una vez que se eliminaron las PASO, como que no había ningún mecanismo para elegir candidatos, si no lo hacías en interna partidaria, que la interna partidaria nosotros, o por lo menos en el partido, lo vemos más como una cuestión para decidir autoridades de los comités y autoridades políticas dentro del partido, pero hacia afuera, una interna cerrada, por ahí le quita la posibilidad a la gente poder elegir los candidatos que quieren que los representen en las elecciones, ¿no? Bien. Si vos lo haces obligatorio, lo haces abierto, es lo mismo que unas PASO. Entonces, nosotros hemos propuesto eliminar el CIPAD y crear un nuevo régimen, por eso lo hemos puesto RECO, que es un régimen electoral nuevo, pero ordenando lo que había, lo anterior, con un candidato a gobernador y 3 listas a intendentes por departamento, que nos parece un número coherente o que se puede ordenar, porque en las últimas elecciones, en el 2023, teníamos 15, 16 listas por frente y llegaba a haber 70 listas, o sea, 70 candidatos a intendentes por departamento. Era una cuestión excesiva, que confundía al electorado, bueno, que dividía dentro de los frentes, no se sabía quién se estaba votando. Y ni hablar si vamos a utilizar la boleta única papel, tal cual. Tendríamos que hacer todo el 3 cuadras más o menos de boleta. Bueno, que es otra de las cuestiones que nosotros hemos propuesto dentro del proyecto de la boleta única. Hemos hecho ya un modelo, cómo tendría que ser. Creo que no hay duda que la boleta única tiene que implementarse, hay que adherir a la ley nacional. En las últimas elecciones nacionales se implementó y anduvo muy bien. Se evita con la boleta única las viejas prácticas, hasta que a las 8 y 10 ya no tenías boleta porque se la habían robado, o favorecía también al que tenía mayor poder para poder imprimir padrones o boletas y después repartirlas, ¿no? Que era la vieja práctica de repartir la boleta en casa por casa, y la podían hacer los partidos que tenían más poder económico para poder hacerlo. Así que bueno, hemos implementado eso, hemos puesto algunas cosas novedosas, no a nivel nacional, porque ya se viene implementando, como los debates obligatorios a gobernador y también a intendentes. Nosotros invitamos a los intendentes también a debatir en debates públicos. Bueno, son algunas de las cuestiones que hemos planteado dentro de la nueva ley, de la nueva reforma, que nosotros ya lo hemos metido por mesa de entrada el viernes. Ahora esperaremos que el oficialismo presente un proyecto, porque ellos presentaron esto de eliminar CIPAD, pero bueno, fue muy acotado. Fueron algunos quedaron artículos, a mitad de camino. Sí, fueron algunos artículos nada más. Por ejemplo, la boleta única no estaba establecida en el proyecto, cómo se iban a elegir los candidatos, si bien ellos hablaban de una interna partidaria o a través de los órganos legislativos de los partidos, pero cómo se repartían los cargos y toda esta cuestión no estaba establecido. Así que bueno, esperaremos a ver que venga el proyecto por parte del oficialismo. Nosotros lo vamos a defender en las comisiones, que es donde corresponde que se trate. Y bueno, obviamente cada bloque presentará su proyecto, ¿no? Claro. Por el trabajo previo, supongo que han hecho, ¿qué clima ves, tanto en el oficialismo, la oposición? ¿Cómo lo reciben a la iniciativa? Yo creo que ha habido también una cuestión de que al sistema anterior se lo criticó mucho y tenía algunas cuestiones para criticar. Me refiero a la excesiva cantidad de listas, porque no se limitó y se presentaba por ahí algunos que no tenían legitimidad y sacaban menos del 1% y lo mismo iban a una elección. Pero se hablaba mucho de lemas o del voto indirecto. Nosotros en San Juan no tenemos balotaje. Al no tener balotaje, vos necesitas un sistema que garantice que el que gana sea el que mayor representación tenga en votos también, ¿no?
porque si no podría pasar que llegue alguien con el 25 o 30% a ser intendente o a ser gobernador, y del otro lado tenés un 70% que tal vez quiso votar otro proyecto político. Se le va a complicar, ¿no? Bueno, por eso el voto que se habla de lemas, que para nosotros es como un tipo de balotaje, que ordena dentro del frente, porque si vos quisiste votar el frente A los candidatos de ese frente, que tienen un gobernador, que es el que conduce el proyecto político, me parece que es subestimar, decir, che, pero es indirecto. No, vos quisiste votar un frente, y los votos de los frentes se suman, porque si no, vas desde lo individual y tal vez con el 25% le ganás a los que sacaron el 70%, y a ver quién ganó, no va a tener legitimidad. Por eso funciona muy bien a nivel nacional el balotaje. En las últimas elecciones, Sergio Massa y Milei lo definieron ahí. Sergio Massa sacó el 45%, después Milei en el balotaje lo dio vuelta. Hasta en la universidad tenemos balotaje, que vos tenés que superar el 10%. Sí. O sea, ¿Y no es una opción? Bueno, hay que modificar la Constitución para establecer el balotaje. A ver, yo lo propuse y bueno, es una cuestión de que hay que modificarlo. Pero me parece justo porque en esto de que si vamos o no se suman los votos y no hay paso, ¿quién tiene la legitimidad de los votos? Si yo quise votar determinado frente y después desde lo individual, vamos a la última elección nacional, el candidato más votado sacó solamente 34 puntos. Quiere decir que había tal vez un 70 que quería votar otra cosa. Otra cosa, claro. Entonces, yo creo que se ha ensuciado mucho, no se ha ensuciado, se ha criticado mucho el sistema, pero me parece que por ahí no se entiende esto también de que si vos quisiste votar un frente electoral, los votos también son de ese frente, de ese proyecto político que tiene arriba una cabeza o un candidato a gobernador y abajo 3 o 4 intendentes pueden haber, que pueden tener diferencias, pero la diferencia de un intendente es a lo mejor yo voy a arreglar la vereda y el otro quiere hacer una plaza, pero el proyecto político es el mismo, a lo que me refiero. Si no, tenemos que volver a las PASO. Las PASO es algo muy criticado por la gente. Primero, porque era 2 veces ir a votar, era un gasto también extra, pero te ordenaba. Y te repito, si vos lo haces por ahí o lo cerrás en una interna partidaria, van a llegar por ahí los que tengan más afiliados y no los que tengan mayor representación de la gente. Claro. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Luis, bueno, justo da la casualidad que las elecciones del 2023 fueron muy complicadas, con idas, venidas, con cambio de candidatos, hubo de todo. Y encima el CIPAD que se estrenaba, que a lo mejor si hubiese funcionado bien, con alguna modificación podría haber sido, digo, como una alternativa. Justo digo que se plantearon todas, todo el eje del mal pasó por San Juan política. En el medio, se separaron las elecciones provinciales de gobernador, de los intendentes de los gobernadores, que ese es el problema que tenemos ahora. Y de los diputados. De los diputados, que ese es el problema que tenemos ahora en los consejos deliberantes también. Claro. Que hay otras cuestiones, cómo se repartía la cifra repartidora para los concejales. Justamente estás yendo donde yo quería ir, porque pasó que grupos que llevaban un candidato a intendente con muy pocos votos tienen un concejal. Lograron un concejal. ¿Por qué? Han complicado algunos consejos, ¿por qué? ¿no? Porque había una cifra repartidora que te establecía el 10%, que nosotros desde el bloquismo era primero el 20%. Era el 20%, sí. Después lo planteamos y se modificó al 10%. Tendría que haber sido por el sistema DOM. Porque ahí volvemos a lo mismo. Sistema DOM, representación proporcional. Sí, se reparte, el que gana se lleva la mayoría. Tiene que ser así para que el que gana pueda gobernar, porque si no, claro, porque si no después en los consejos deliberantes tenés minorías. Y bueno, es lo que está pasando ahora. Había por ahí candidatos dentro de un frente que sacaban 4.000 votos y después alguien desde lo individual, porque si llegaba a la cifra repartidora, sacaba con 400 votos un concejal. Claro. Por eso, vamos de nuevo, que se sumen no está mal porque vos votaste un determinado proyecto político. El tema es que nosotros en ese momento establecimos una cifra repartidora porque creíamos que todo el que llegaba ahí iba a poder tener concejales, pero se partieron los consejos deliberantes. Y bueno, y en la Cámara pasa algo similar también, que nadie tiene mayoría. Es verdad que se separaron las elecciones a gobernador, entonces
en ese momento el proyecto que acompañábamos sacó 15 de 19 intendentes. Entonces quiere decir que de por sí ya metiste 14 diputados, porque lo único que no metimos fue el de 9 de julio. Por eso es muy importante, no solamente para garantizarle a los sanjuaninos que van a quien elija, el que realmente tiene la representación, sino también para después el que gane poder gobernar, tanto en los consejos deliberantes como en la Cámara de Diputados. Por eso es tan importante la modificación de la nueva ley electoral. No es una cuestión menor. Yo creo que el debate en el último tiempo es lema o no lema. No, no es lema o no lema. Hay mucho más cosas para ver. Porque este tan famoso voto indirecto, y bueno, pero es un voto que también te garantiza, no ver balotaje, sino ver paso, quién tiene la verdadera representación dentro de un proyecto, o quién tiene la legitimidad de los votos. Pero bueno, por ahí es más fácil ensuciar el sistema y no mejorarlo, o criticarlo, pero no proponer algo para mejorarlo. Nosotros los del bloquismo tampoco queremos que se llegue a esto del dedo, que se elijan los partidos con el dedo, porque llegan por ahí los que tienen más cercanía a quien conduce, y no el que tenga mayor representación. O no hay también un recambio. Nosotros en el bloquismo, el sistema anterior nos permitió llevar en los departamentos muchos jóvenes para que puedan competir en las elecciones, tanto en Pocito, Albardón, Chimba. Bueno, la mayoría no se esperaba a los 37 y 40 años. Si vos no tenías el CIPAD, era difícil poder darle participación, porque se cerraba en un solo candidato. Sí, en cuanto a participación no hay duda, hubo muchísima gente. Pero bueno, no, por ahí no estuvo bien visto esto de tantos candidatos. Faltó un poquito de organización. Exactamente, faltó organización. Un solo candidato gobernador por espacio. Sí, porque, a ver, yo creo que nos podemos poner de acuerdo entre un frente y llevar un candidato gobernador, pero ya cerrarlo en un solo intendente es muy difícil. No, sí, claro, es mucho más difícil. Es muy difícil. No, digo porque cuando se creó el CIPAD y se eliminaron las PASO, la idea era como que el propio CIPAD funcionara como una interna partidaria. Claro, al no estar las PASO. Era una interna partidaria, pero era abierta en una sola elección, que estaba bueno eso, ¿no? Porque era lo que la gente reclamaba, de que no quería ir tantas veces a votar. En el 2023 hubo 5 elecciones, entre las nacionales y las provinciales. Imagínate, en 6 meses tuvimos 5 elecciones, ya era un hartazgo de la gente ya de que lo fueran a buscar para votar, ¿no? Por eso estaba bueno el sistema. Lo que pasa que en San Juan lo que complicó fue cuando UñAC, la Corte no lo habilita. Eso hizo que hubieran 2 elecciones diferentes. Después, bueno, vino la nacional, que lo nacional todavía está vigente las PASO. Sí, sí, no es que estaban suspendidas, pero no eliminadas. Se suspendieron para las legislativas de medio término. Claro, no se sabe todavía qué va a pasar, es una discusión. Creo que el sector del justicialismo sigue acompañando a nivel nacional las PASO. Bueno, es más, hay hasta en partidos que hay diferencias. Yo veo que por ahí en estos días UñAC había propuesto una interna abierta y sale otro sector más cercano al ex gobernador José Luis Gioja diciendo que tendrían que haber pasos o paz, porque ellos dicen ahora que no tendría que ser obligatoria. Pero yo creo que si vos haces una elección, tiene que ser obligatoria, porque si no pasa lo que después hemos visto en las elecciones internas, que no llegaba al 10% del padrón. La gente, cuando no es obligatorio, dice que voy a ir a votar una interna partidaria, pelearme porque yo los conozco los dos, o que voy a quedar mal con uno, no voy a votar. Y bueno, yo he tenido muchas internas en el partido, vengo de una interna, he llegado a conducir el partido a través de una interna, y de un padrón de 30.000 afiliados iban 5.000 a votar, con suerte y poniéndole todo. Claro, había departamentos que se como Rawson, que tenemos 5.400 afiliados, iban a votar 600. O sea, la gente no te vota, ¿viste? Cuando es interno y no es obligatorio. Hay que generar una cultura de que la gente vaya a votar y participe. Pero hemos visto que en las últimas elecciones cada vez menos el porcentaje también de votantes. Hay un desinterés en general con la política. De las multas y de las que la multa en realidad es una cuestión simbólica, pero te puede complicar por ahí en trámites o cuestiones. Pero por eso te digo, me parece que tiene que ser obligatorio, ¿sabes? Porque si no es obligatorio,
lamentablemente no está ese compromiso de que hay que ir a votar. Bueno, ¿para qué voy a ir si no es necesario? Y bueno, después nos sorprendemos que hay cada candidato en la urna, ¿no? Luis, ¿y cómo imaginás que los espacios definirían un único candidato a gobernador? Bueno, a ver, los órganos del frente, que está constituido por diferentes partidos, se tendrán que poner de acuerdo, decidirlo, y si no decidís, bueno, tendrán que ir a votación. Por ejemplo, nosotros en el partido tenemos la convención para decidirlo. Se podría armar una comisión de los diferentes partidos y a ver quién tiene el mayor respaldo. Nosotros hemos puesto un candidato a gobernador por lista, o sea, por frente. Pero bueno, si después vienen y dicen tendría que haber 2 candidatos a gobernador y 3 candidatos a intendente, bueno, también podría ser una opción. Nosotros creemos que uno está bien y que se puede definir dentro de... No es lo mismo saber quién tiene el mayor respaldo arriba, porque es sabido por ahí, si hay un candidato a gobernador dentro de un frente, por ejemplo, vamos al frente actual. Bueno, Rego, obviamente, el que tiene mayor conocimiento, el que tiene, aquí está a cargo de la gestión. Casi como un candidato natural. Y claro, y bueno, ahí después el justicialismo lo tendrán que definir ellos, la Libertad Avanza también. Otra cuestión, hay que ver si hay un frente con la Libertad Avanza o no. Ya te vamos a preguntar de eso. Entonces, decías, concejales, sistema DONT, representación proporcional. ¿Diputados? Siempre. ¿Diputados? Bueno, también igual. En cuanto a, digamos, los proporcionales. Los proporcionales, porque los otros son departamentales, claro, vienen. Que ahí nosotros... Son los equivalentes a los senadores. Sí, claro, de los departamentos. Sí. Que es importante también porque te definen una cámara, ¿no? Sí, sin duda. Un sistema unicameral. Y la gente, a ver... yo creo que hay mucho que subestiman el voto. Mira, en las últimas elecciones te cortaban, te dirigían a lo mejor un intendente de un color político y un diputado de otro. Bueno, el 9 de julio pasó, sí. Claro, el 9 de julio pasó, sí. Bueno, por eso te digo, no hay que subestimar a la gente. Y si ahora ponemos la boleta única que va a ser marcar, porque antes tenías que cortar o llevarla, ahora con más razón, te van a marcar esto, y me parece excelente que sea así. Por eso me parece esto de que dicen... Che, pero el voto indirecto, pues la gente quería votar otra cosa. La gente no come vidrio, sabe que si está votando dentro de un frente, se van a sumar esos frentes, porque estás votando un proyecto político. Sí, salvo que seas militante acérrimo de alguien, como que no te molesta. Pero la gente, a ver, si vos sabés que va a ir a votar, si no lo querés, va a votar otro frente, otro candidato y van a ir todos. Mirá, creo que lo dijo alguien hace poquito, cuando la gente quiere votar, va a votar a alguien, o sea, no es que va a ganar o perder por el sistema electoral, gana por el respaldo popular. Milei, por ejemplo, no tenía fiscales en la última elección, era muy difícil y la misma gente la que te fiscalizaba, la que iba a los cuartos oscuros y decía, che, está faltando la boleta de Milei, o sea, la misma gente era la que fiscalizaba, pedía el voto. Por eso te digo, cuando hay un acompañamiento popular o que los candidatos también, no importa qué sistema electoral tengas, obviamente sí es importante para la democracia, para establecer reglas claras, pero no hay que subestimar esto que la gente cuando quiere votar un frente, un espacio político, un candidato lo hace, el sistema obviamente lo tenemos que ordenar nosotros, pero no es la cuestión de fondo, ¿no? Bueno, ustedes con el bloquismo están ahora en el frente que lidera Marcelo Rego. Y una de las posibilidades que se manejan, al menos mediáticamente, es que haya algún tipo de conversación entre Orrego y Milei para acordar un frente común. Lo hemos visto, el gobernador Orrego acompañándolo al presidente en la Argentina Week y yendo en los viajes oficiales. Lo hemos visto muy cerca y sabemos que se reúne con dirigentes políticos de la Libertad Avanza muy seguido. Sí. Al menos a nivel nacional. Al menos a nivel nacional. Pero es que me da la impresión de que las definiciones van a desviar. Probablemente. Ustedes desde el bloquismo, ¿cómo ven esta dinámica? ¿Cómo ven la posibilidad? Bueno, a ver, nosotros coincidimos en la última elección que había que armar un frente provincial. Había 2 proyectos, uno que era el kirchnerismo, justicialismo, el otro que era la Libertad Avanza. Y me parecía en ese momento, me refiero a las últimas elecciones nacionales, que habían que marcar algunas diferencias con el gobierno nacional, que nosotros no coincidíamos.
ejemplo, el apoyo o fondo a la universidad pública, claro, temas jubilados. Bueno, había varios temas que había que diferenciarse porque no coincidíamos, el tema de discapacidad, la ley de discapacidad. Entonces nos pareció bien lo que hizo Rego, es conformar un frente provincial para elegir legisladores nacionales que defiendan los intereses de San Juan, como siempre lo ha hecho el bloquismo. Pero ahora se viene otra elección, donde va a jugar el candidato a presidente, que va a traccionar el candidato a presidente. No alcanzó en aquella oportunidad, nada me dice que pueda alcanzar esta otra. Bueno, por eso, y la última vez, vos podías defender, es más, el que crea que ganó algo en la última elección está equivocado. Fue una elección de 3/3, como se veía que iba a pasar, como se planteó. Sí. Cada uno sacó un diputado. Acá lo único que perdió un diputado fue el justicialismo, que tenía 2 bancas y sacó una. O sea que ganó una banca fue la Libertad Avanza. Porque lo que se estaba jugando en esa elección no era el que, si bien después vos lo podés vender, salís primero, pero si saliste primero y perdiste un diputado, que tampoco. Sí, acá sí, es verdad. Es como si ganás un partido, pero te faltaron goles para clasificar, ¿viste? O sea, algunos espacios tratan de subirse a un triunfo que no es el real. Pues, si tampoco había tanto porcentaje de diferencia. No, si vos sacaste el 34, pero tenés del otro lado un 70% que votó otra cosa, y bueno, o sea, quiere decir que no. Hay que evaluar. Claro. A lo que voy, me pareció muy buena la lectura en ese momento del gobernador Rego de armar un frente provincial, primero para saber lo que teníamos, con qué contábamos, con qué respaldo. Y fue una de las provincias que mejor resultado obtuvo a nivel nacional, porque provincias como Córdoba, donde competían, por ejemplo, un ex gobernador, ex candidato a presidente también, como Schiaretti, bueno, salieron muy atrás, salieron muy mal. Entonces acá en San Juan, si bien iba una figura fuerte como el vicegobernador, que la verdad que es una figura muy fuerte desde lo político, sí. Pero se hizo una buena elección en una polarización muy fuerte, que había resultados que nos sorprendieron. El de Capital, por ejemplo, un gran acompañamiento a la Libertad Avanza. Es más, departamentos que conozco, que tal vez la Libertad Avanza nunca había llevado un candidato fuerte y sacaron el 27% como una iglesia. 27% en una iglesia sin haber ido. Sí. Entonces, bueno, eso nos ha permitido saber qué tiene cada uno. Porque si hubiéramos ido en un mismo frente, en este momento no sabemos qué voto tiene Orrego y qué voto tiene la Libertad Avanza. Ya sabemos lo que tenemos nosotros y lo que tienen ellos. Sabemos que a ninguno le alcanza para ganar. Entonces, tendríamos que tratar de ponernos de acuerdo en un proyecto provincial con una mirada nacional. Pero bueno, ahí entra el debate también de si vamos a poder discutir en ese frente o marcar diferencias dentro de ese frente. Si con las candidaturas. Y sí, también candidatura y también proyectos. No podés ir con un proyecto cerrado que está todo bien. Hay cuestiones que a nivel nacional están bien y otras que nos preocupan todos los días. La economía está bien, nos alegramos porque se escucha que van a haber inversiones sobre la minería o en los mineros, pero nos preocupa que ayer veía manifestándose los camioneros porque ha subido el gasoil, ya un flete no le alcanza, ya no saca ni siquiera para cambiar las cubiertas de los camiones. Bueno, empiezan a haber cuestiones que preocupan, ¿no? Y sobre todo, lo vemos, andamos en la calle y se ve que una economía muy parada, que la gente no le alcanza, que no ve una recuperación de los salarios, porque bueno, la inflación puede bajar al 0%, pero si no recupera los salarios y no le va a alcanzar lo mismo, no van a llegar ni al 15%, sabiendo que los servicios están carísimos. Bueno, hay muchas cuestiones a ver, entonces, si vos vas a poder plantear, y el presidente los tiene en cuenta los gobernadores, para ese proyecto, porque bueno, hasta ahora el presidente hace una cuestión que se centralizó a nivel nacional y no ha tenido en cuenta las economías regionales, más allá de la minería, que bienvenido sea, nosotros tenemos minería y es una de las cuestiones que más se escucha, pero vamos a otra economía, la vitivinicultura, bueno, en general, la textil, por ejemplo, que en San Juan tenemos empresas textiles. Bueno, hay un montón de cosas que preocupan, entonces estaría bueno saber, más allá de que el presidente ya lo ha dicho y que ha abierto la competencia y que bienvenidos sean las importaciones, pero a largo plazo ya sabemos lo que pasa con las importaciones si no empezaba a ver cómo ayudar a la producción también para que se recupere. Hay muchas cosas para hablar.
que a la gente le preocupa. Si vamos a tratar, o el presidente va de nuevo a ilusionar, porque yo creo que el presidente siempre juega con las ilusiones, ¿no? De que las cosas van a mejorar, y está bien que así sea, sobre todo de la económica. Él es economista, claro, y lo votaron por eso. No, bueno, si no tenés esperanza... Bueno, pero claro, si no tenés la ilusión, por eso te digo, si lo ilusiona de nuevo y lo ilusiona a los gobernadores que lo acompañen, por ejemplo, el caso de acá de San Juan, ¿por qué no armar un frente juntos, no? ¿No lo ves mal? No, no lo veo mal, porque tenemos realidades... Estratégicamente, sí, dice exactamente. que sería lo adecuado. A ver, hay una estrategia que nos une a los sanjuaninos en este momento con el gobierno nacional, que es la minería. Sí, sí. Después habrá que ver las otras actividades, ¿no? Habrá que verlas, pero nosotros tenemos el 90% de San Juan de montaña, entonces ¿cómo no va a ilusionar que la minería se reactive? O no que se reactive, que vengan esos proyectos que se están prometiendo. Hay que esperar estos días la ley de glaciares, que también es importante. Eso, Luis, significaría que ya abandonaríamos la lógica de discutir los temas locales y pasaríamos a discutir el tema nacional. Claro, a ver, ¿cuál es el tema? El tema nacional que toca en la provincia, por ejemplo, la obra pública. ¿Cómo vamos a ir con la obra pública? ¿Quién se va a hacer cargo de la Ruta 40? Que ya el gobernador lo ha dicho, que bueno, la idea es que la provincia se haga cargo. Pero si la economía, a ver, yo creo que si la economía realmente se reactiva y empiezan a andar bien los proyectos y empieza a entrar coparticipación, aumentar la coparticipación, empieza a aumentar la recaudación, que es una de las cuestiones que está complicando a todos los gobiernos provinciales y por ende también a los municipios, que ha bajado la recaudación, porque bueno, la mayoría no tiene ni para pagar un impuesto ahora. Pero a lo que voy, y si en algún momento la economía permite que la provincia se pueda hacer cargo de las obras nacionales, bueno, bienvenido sea, como se hizo cargo de la circunvalación, ¿no? Claro. Pero hay que ver también qué vamos a hacer con otras actividades. El gobierno nacional tiene en carpeta cómo vamos a defender otras actividades también. Si el gobierno nacional abre el diálogo a los proyectos o a los gobernadores o a los proyectos provinciales, creo que vamos encaminados a poder ponernos de acuerdo. Claro, ¿no? Luis, pero a donde yo iba es a esto. En la elección anterior, hace poco tiempo atrás, la lógica era proponer un frente local para discutir los temas locales, y ahora vas a tener que salir a defender la libertad de avance del presidente. Por eso te digo, es muy distinta, digamos. Sí, es muy distinto, por eso te digo, pero a ver, nosotros en el bloquismo estamos acostumbrados porque nosotros nunca hemos tenido candidato a presidente, entonces siempre hemos tratado de ponernos de acuerdo, por lo menos, nunca vas a estar de acuerdo el 100% porque bueno, son partidos diferentes. ¿Cuál se acerca más a producción y trabajo? Pero nunca te vas a poner de acuerdo a tal vez el 100%, porque no, a ver, producción y trabajo, el bloquismo tienen por ahí pensamientos diferentes de lo local. Y el presidente tiene una mirada liberal mucho más cerrada a una cuestión de centralismo nacional, ¿no? De que las decisiones se toman allá. Y que por ahí mucho no tiene que ver con darle participación a los gobernadores. Claro. Porque él ha llegado sin un solo gobernador. Entonces, si llegué sin gobernadores, bueno, voy a seguir tomando las decisiones desde acá, o como presidente, ¿no? Está bien. Pero bueno, ahí estará el juego también de los gobernadores, de los referentes, para marcar algunas diferencias y para tratar de que sean, a ver, los puntos de acuerdo mayores que las diferencias, porque siempre diferencias van a haber, ¿no? Y ahí, en esa lógica, se me ocurre que ya no cabría la posibilidad de un desdoblamiento. Bueno, es otra de las cuestiones que se están planteando. Siempre, a ver, lo han hecho todas las provincias, porque es una... Y es muy interesante tu pregunta, pues si vas a acompañar al gobierno nacional es porque te has puesto de acuerdo, tendrías que ir en una misma elección, ¿no? Sería lo... Pero por ahí que lo que hacen los gobernadores dicen, no, vamos a separar la elección provincial de la nacional. Para discutir los temas locales. Que, miren, a ver, sí y no. Lo que sabemos política, sabemos que porque cuando si el presidente llega con 90 puntos, te arrastra, claro. En cambio, cuando en las últimas elecciones, bueno, vos veías un Alberto Fernández por ahí que venía
con una imagen negativa fuertísima y tal vez te podía llevar a arrastrar la cuestión provincial. Decía, no, separemos lo antes posible y vamos y discutamos la cuestión provincial. A ver. No hay que ser tampoco, claro, no hay que decir, che, lo hacemos solamente porque queremos discutir lo provincial, sino también hay una mirada de cómo llega el referente nacional que tiene cada espacio. El que diga otra cosa te va a mentir, porque bueno, si vos tenés un presidente que te mide 90 puntos, te va a agarrar el saco y vas a querer ir con él, ¿no? Sin duda. Como va a pasar con los gobernadores. Si vos tenés un gobernador que tiene una imagen alta, te agarrás ahí para que te traccione, ¿no? Claro. Bueno, y que la elección sea adelantada, abril, mayo. Bueno, una posibilidad, pero también se está escuchando que el gobierno nacional lo puede llegar a hacer. Entonces, bueno, a ver. Sí, para que no termine de deteriorarse la imagen, digamos. Sí, pero yo creo que las elecciones, y pasó en San Juan, cuando son tan anticipadas las transiciones, bueno, a ver, el gobierno nacional debe estar esperando ganar, pero ponerle que no fuera, las transiciones son eternas, ¿sabes? Y es muy complicado entre el que ganó y el que tiene que asumir, es una cuestión. Nosotros por eso en el proyecto nuestro, de bloquismo, habíamos puesto que la elección tendría que ser entre 45 y 60 días antes del cumplimiento del mandato. Bien. Entonces, bueno, vos 60 tenés días la elección, tenés tiempo para armar tus equipos. 60, 45, armás todo y bueno, gracias. O te quedás, pero bueno, no es esa transición. Si no pasás a ser un gobierno de la sombra, digamos, vigilando qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Sí, empiezan las contrataciones, las cuestiones, lo de dejar en planta permanente. La cuestión es que, bueno, que después cuando llega el otro gobernador, y no solamente al gobernador, pasan las intendencias también, sí, totalmente. Que por ahí que perdió dice, bueno, voy a tratar de revisar. Empiezan, cuando llega el nuevo intendente ve los problemas que hay. Bueno. Luis, siempre es un placer charlar contigo. Hemos charlado. Muchas gracias. Gracias por haber venido, tomarse el tiempo de venir a tomar un cafecito con nosotros. Gracias, muchas gracias. Porque la verdad que esa es la idea, que quienes nos ven, nos miran, tengan todas las opciones. Sí, está bueno porque, a ver, creo que por ahí hay confusiones sobre el sistema electoral, porque estos tecnicismos la gente... Sí, hay una cuestión con el lema que se ha ensuciado tanto el sistema, la cuestión, y es verdad que el lema no tendría que ser en sí, pero hay sistemas como el último, que la idea era que también si vos vas dentro de un frente, si no, ya no tendríamos que tener frente, cada uno compite en lo individual, pues si no te vas a sumar, ¿de qué te sirve sumar? Ir en un frente, te conviene más ir solo, tendríamos que terminar con los frentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.